Hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí una vez más juntamente con todos nosotros. Estamos alegres, contentos de poder estar aquí una vez más para poder exaltar el nombre de Dios. Y si tú estás listo, toma a tu familia, ponte de pie ahí donde tú estás y vamos a comenzar. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, en Salmo 63, en el versículo 1, y voy a leer una versión diferente, la NBI. Entonces, si no lo tienes, solamente escúchalo. Dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Cuando la tierra está seca, necesita agua para poder vivir otra vez. Y así somos nosotros. Cada vez que sientas que estás a punto de desmayar, cada vez que sientas que ya no puedes más, tu única salida y tu única solución es Jesús. Es que Jesús esté en tu vida, es que Jesús esté en tu corazón. ¿Y cómo podemos encontrarlo? Pues adorándolo, buscándolo en intimidad, en adoración. Y en este momento vamos a hacer eso, vamos a buscar su rostro, vamos a pedir su presencia, su Espíritu Santo sobre nosotros para que venga y habite ahí donde tú estás y aquí también con nosotros. Entonces, si tú te sientes así, si tú sientes que ya no puedes más, que necesitas una salida, Él es tu única solución, Él es la única solución. Entonces vamos a darle la bienvenida para que Él pueda sentirse a gusto en medio de nosotros y que pues nosotros podamos decirle: Señor, nuestra vida y nuestro corazón son solamente para ti. Nuestra alabanza son solamente tuyas. Entonces, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre. Estamos sedientos, estamos hambrientos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Nuestro corazón está sediento de ti. Buscamos tu rostro, queremos buscar tu rostro en adoración, en alabanza a ti, Señor. Y venimos con todo nuestro corazón delante de tu presencia. Queremos rendir nuestra vida, queremos rendir nuestro corazón delante de ti, Espíritu Santo. Toda nuestra vida es para ti. Fuimos creados por ti y para ti. Espíritu de Dios, toma nuestra vida, toma nuestro corazón el día de hoy. Queremos adorarte, queremos exaltarte porque tú eres digno de alabanza y de adoración. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y solamente tú puedes llenar nuestro corazón vacío, solamente tú puedes llenar, solamente tú puedes satisfacer, y por eso hoy nos presentamos delante de tu presencia con gozo, con alegría y con todas nuestras fuerzas. Señor, vamos a cantarte y vamos a adorarte. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás también, amado Dios. Gracias. Amén y amén. Bueno, prepara tu corazón con gozo, con alegría. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Amén. ¿Sí? Gracias, Jesús. Solamente tú eres vida, solamente tú eres libertad para nosotros. Gracias, Jesús. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das.
majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Dile como el sol. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Jesús. Vamos a decirlo una vez más. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das, Jesús. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Gracias, Señor. Gracias por la libertad que tenemos en ti. Espíritu Santo, nos gozamos en tu presencia. Gracias, amado Dios. Todo es para ti, nuestra vida es para ti. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, tú eres santo. Vamos ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Levanta su nombre en lo alto. Cuán grande eres tú. Vamos, cántaselo, dile, danos. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Vamos a decirlo una vez más. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un
riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Dile, muestra, muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra, muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh, te adoramos solo a ti. Oh, Señor. Vamos y le muestra, muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra, muestra esa voz que como estruendo hoy resuena
sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Y una vez más, muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Digno, digno, digno. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Cántalo. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo
suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás, y tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Con mi corazón te anhelo, Dios. Tú eres suficiente. Vamos, decláralo. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás, y tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, todo mi ser te anhela, solo a ti. Vamos, dile, tú suficiente, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás, y tú suficiente serás, tú suficiente serás para mí, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía,
más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Tú eres suficiente, más que suficiente. Tú llenas mi corazón. Tu amor. Te deseo, mi alma te anhela, mi corazón te desea una y otra vez. Vamos, dile una última vez, dile te deseo, yo te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el único que puede llenar nuestro interior, que puede satisfacer. Nada, Señor, nada que esté en el mundo puede llenarnos, solamente tu espíritu, solamente tu presencia. Tu amor es más que suficiente para nosotros. Te damos gracias, Señor, que nuestro corazón te anhele cada día más, que nuestro ser, Señor, arda cada día más por ti, por buscar tu rostro, por buscar tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder adorarte, de poder cantar a tu nombre. Toda la gloria y la honra, Señor, sean para ti. Amén y amén. Bueno, hola, amada iglesia, pues gracias a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Listos, los corazones dispuestos para poder entrar en este tiempo de la palabra. Espero que todos estemos listos ahí ya en sus hogares, ¿verdad? Para poder comenzar este tiempo. Oremos para poner este tiempo en manos del Espíritu de Dios, bueno, y que sea de bendición para todos los que puedan oír este mensaje. ¿Sale? Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de poder estar con vida y de poder ser instruidos y edificados con tu gloriosa palabra. Señor, te pido que esta palabra pueda ser de gran bendición para cada familia, Señor, que pueda estar viendo, cada hombre, mujer que pueda estar contemplando y recibiendo este mensaje, mi Dios, que sea de bendición para ellos. Dame gracia, sabiduría, Señor, para poder hacerlo como debo de hacerlo, Señor, hablar
con claridad, hablar con el entendimiento y con la unción de tu precioso Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por la bendición de poder ser tu portavoz, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Toma el control en el audio, en el tiempo, en el ambiente, Señor, que sea un ambiente del Espíritu Santo para que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra, que el ambiente esté preparado, los corazones, mi Dios, para que tu palabra pueda ser sembrada y pueda traer un fruto que sea para gloria de tu bendito nombre. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que leamos el versículo que tomamos como base ahí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Estamos hablando de estos temas de la oración, lo importante que es la oración para nosotros. Eso es algo que llena, ¿verdad?, gran parte de nuestra vida. Es algo que caracteriza al creyente genuino. Entonces, quiero que leamos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, en el versículo 6, y dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, dice, te recompensará en público. Ahora, estamos viendo este punto de la recompensa de la oración. Yo creo que hay recompensas, una oración contestada es una recompensa, pero hemos visto que una de las recompensas que el Señor habla en este pasaje son las buenas decisiones, ¿verdad? El tomar de alguna manera cada uno de nosotros buenas decisiones, correctas decisiones. Si nosotros oramos y recibimos la respuesta de Dios, la guianza de Dios, lo más seguro es que lo que Él nos mueva a hacer o lo que Él nos pida hacer va a ser de bendición y va a traer de alguna manera bendición a nuestras vidas. Si alguien podemos ver que la oración pudo darle una gran bendición, es el Hijo de Dios, ¿verdad? No hay nadie, no conozco a nadie, ni en la palabra, ni en este mundo, que podamos ver que tenía una conexión, ¿verdad? Un compromiso tan increíble con la oración, sino el Hijo de Dios. Y vemos que Él, cuando oraba o cuando Él tomaba algunas decisiones, o quizás, ¿verdad?, las más importantes decisiones, Él siempre oró. Él nunca tomó una decisión sin haber orado y sin haber consultado con el Dios de los cielos. Y yo creo que eso marcaba un éxito en la vida del Señor, el que todo el tiempo Él estaba en conexión con el Padre, y que podemos entender que Él no hacía nada si no era a través de la oración, ¿verdad? A través de la guianza que el Señor recibía en la oración del Padre. Entonces, el éxito del ministerio del Señor de alguna manera radicaba en la conexión, ¿verdad? En la dependencia que tenía el Señor de poder oír la voz del Padre y poder dirigirse. Eso era clave, ¿verdad?, en la vida del Señor, lo que marcaba un gran éxito. Y a veces en nuestra vida el éxito algunas veces puede ser como algo que estorbe, ¿verdad?, a la comunión. Algunas veces yo oigo de algunos pastores que me dicen: yo soy presidente de acá y soy el encargado de este ministerio, y muchas veces esa carga de trabajo de alguna manera les impide, ¿verdad?, el poder tener una conexión, una cercanía con el Dios de los cielos. Y vemos un contraste, ¿verdad? Porque el éxito en la vida del Señor, en todas las decisiones que Él tomaba, era que Él tomaba la decisión basado, ¿verdad?, en lo que oía de alguna manera del Padre, y eso le daba un éxito. O sea, podía tener, pues, de alguna manera bendición en todo lo que hacía. Y a veces con nosotros puede ser al contrario, ¿verdad? El éxito puede alejarnos de alguna manera, puede robarnos tanto tiempo para poder estar constantemente en la presencia de Dios. Nosotros no podemos dejar de estar en la presencia de Dios, tenemos que ir constante. Cada vez por ejemplo, cada vez que un pastor se planta en el altar, en el púlpito, y da la palabra, pues de alguna manera se vacía, ¿verdad?, la unción, lo que había recibido en la intimidad de parte de Dios. Al darlo a la iglesia, pues se vacía, vierte, ¿verdad? Todo lo que tenía lo vierte de alguna manera en la gente que está oyendo. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tenemos que ir nuevamente, ¿verdad? Cada día
Cada día no podemos perder la comunión con el Dios de los cielos para que de alguna manera pueda haber bendición y éxito en lo que hacemos. Perdón, ahora, cuando una persona empieza a perder la comunión con el Dios de los cielos, cuando empieza a dejar de depender del Señor, pues de alguna manera eso puede llevarnos al fracaso, ¿verdad? Alguna vez decían que ¿por qué hombres de Dios caen? ¿Por qué la gente cae en pecado? ¿Por qué gente que podía en algún tiempo, ¿verdad?, estar sirviendo de una manera muy buena, con éxito en sus ministerios? ¿Por qué después de un tiempo oímos que cayeron en adulterio, se desviaron de la doctrina, los cacharon robando, los cacharon haciendo fraudes? ¿Por qué? Es porque algunas veces dejamos, ¿verdad?, de estar cerca del Señor, y yo creo que nosotros tenemos que entender que si queremos tomar buenas decisiones, si queremos permanecer firmes, no podemos dejar de tener contacto y estar arraigados a la vida del Señor. Tenemos que recibir constantemente de Él. Cuando alguien empieza a menguar en su conexión con el Dios de los cielos, pues de alguna manera empieza a perder la sensibilidad, ¿no? Cuando hay insensibilidad en el corazón de alguien, es porque ha dejado de oír la voz de Dios, es porque ha dejado de estar pegado de alguna manera a la presencia de Dios, y el resultado es que va a caer. Por ejemplo, veía aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 19 dice: los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza. Ahora, la palabra insensibilidad significa perder la capacidad de sentir dolor o la capacidad de afligirse. Cuando usted y yo caemos en insensibilidad, dejamos de oír la voz de Dios y empezamos de alguna manera a alejarnos, a recibir la vida del Señor, y lo más seguro es que vamos a cometer, como dice aquí, con avidez, ¿verdad?, toda clase de impurezas. Veía otro pasaje en el libro de Jeremías 8:12, dice, en la Nueva Traducción Viviente, fíjese, dice, ¿se avergüenzan de estos actos repugnantes? Hace una pregunta. Y dice, de ninguna manera, ni siquiera saben lo que es sonrojarse. En la traducción, el lenguaje actual internacional dice, han cometido los pecados más asquerosos, pero ni vergüenza les da. Dice, pues ya ni saben lo que es tener vergüenza. Mire, yo puedo ver que esto es lo que pasa cuando usted y yo dejamos de oír la voz de Dios, cuando dejamos de ir cada día a poder recibir la guianza. El éxito en la vida del Señor era la cercanía que tenía con el Dios de los cielos. Y eso es lo que de alguna manera usted y yo tenemos que cuidar, ¿verdad? El poder ir constantemente. A veces quisiéramos ir solamente cuando tenemos grandes problemas, pero quizás algunas veces, o quizás siempre, deberíamos de ir cuando hay pequeñas decisiones. También poder ir y poder decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Es tiempo de poder tomar esta decisión, es tiempo de poder hacer este negocio, moverme de este lugar. Yo creo que por muy pequeña que sea la decisión, haríamos bien en ir, ¿verdad?, a la presencia del Dios de los cielos. Ahora, vemos que la vida del Señor prácticamente era, o el éxito en el ministerio del Señor prácticamente era estar, ¿verdad?, arraigado, consultar constantemente delante de la presencia de Dios. Y quiero que veamos una de las decisiones más importantes que el Señor tomó. Quizás la más importante fue la que tomó en el huerto del Getsemaní, donde decidió, ¿verdad?, poder ir a la cruz y poder salvarnos a nosotros. Pero yo creo que una de las decisiones más importantes que el Señor tomó, la vemos aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Fíjese, Evangelio de Lucas 6, vamos a ver ahí en el versículo 12. Evangelio de Lucas 6, versículo 12. Vamos a leer del 12 en adelante. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote,
Judas, hermano de Jacobo, fíjese, y dice, y Judas Iscariote, dice que llegó a ser el traidor. Ahora, mire, meditando un poquito en este pasaje, estamos hablando que cuando usted y yo vamos delante de Dios hay una recompensa. Antes de tomar una decisión podemos ir y poner ese proyecto en el altar delante de Dios y decirle, Señor, es correcto, es el tiempo de que yo pueda hacer esta obra, es correcto que yo pueda tomar este paso o esta decisión. Y dice que si vamos, ¿verdad? Hay una recompensa. El poder estar en el secreto con el Señor nos da una recompensa, y hemos visto que una de esas recompensas de alguna manera es tomar buenas decisiones. Ahora mire, aquí vemos que el Señor pasó toda la noche orando al Dios de los cielos. Él estaba en la presencia de Dios. Yo creo que exclusivamente estaba orando porque él iba a tomar la decisión de escoger de entre todos los discípulos, iba a escoger a 12 que iban a estar cerca de él para instruirlos, para enviarlos, para capacitarlos, para que después ellos hicieran la obra cuando el Señor tuviese que partir de esta tierra, ¿verdad? Al cielo. Y vemos que entre ellos escoge a uno que se llama Judas Iscariote, y dice que aquí marca, ¿verdad? Dice que Judas llegó a ser el traidor. Ahora, la pregunta es, ¿se equivocó el Señor al escoger sus 12? O sea, entre esos 12, dice que él escogió a uno que iba a ser el traidor. O sea, porque si una de las recompensas de la oración es el tomar buenas decisiones, y si el Señor Jesús, aunque oró toda la noche, escogió a un traidor, entonces pudiéramos decir, si el Señor Jesús se equivocó al escoger a sus 12, entonces ¿por qué orar? Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué preguntarle a Dios, Señor, es bueno, es correcto lo que voy a hacer? Si Dios nos va a dar una instrucción que nos va a salir mal. Ahora, esa es la pregunta. O sea, ¿el Señor se equivocó? Yo creo que no. Mire, yo creo que no se equivocó. Hay muchas versiones con respecto a la vida de Judas. Hay gente que dice que él ya estaba predestinado, hay quien dice que no estaba predestinado. O sea, por lo que yo veo, podríamos pensar, ¿verdad? O sea, yo no quiero decir que yo tenga la razón, pero por lo que yo veo, yo puedo pensar de alguna manera que el Señor había de alguna manera predestinado a Judas para que él fuera el traidor. Mire, quiero que veamos unos puntos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, nadie de nosotros va y le dice al Señor, elígeme a mí, no. O sea, dice que Él nos elige, ¿verdad? O sea, para que un llamado sea correcto, tiene que ser de esa manera, tiene que ser Dios eligiéndonos. Cuando Dios escogió a Eliseo, envió a Elías y Elías le tiró el manto, pero bueno, podemos decir que no fue Elías exactamente quien tiró el manto. A lo mejor naturalmente tiró el manto, pero realmente el manto ya había sido lanzado por el Dios de los cielos a la vida de Eliseo. Entonces, un llamado genuino tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser Dios eligiéndonos. Ahora, aquí podemos ver que dice que el Señor eligió, o sea, le estaba hablando a los discípulos, nos habla a nosotros y dice que Él nos eligió. No le elegimos nosotros a ellos, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, es que yo después acepto al Señor. No es que ellos no quieran aceptarlo, sino es que Dios no los ha aceptado. O sea, para que podamos acercarnos a Él, dice que Él tiene que elegirnos. Yo los elegí, no dice ustedes me eligieron a mí. Ahora mire, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, quiero que veamos unos versículos. Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo, los versículos 63 en adelante dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Fíjese, dice que el Señor les dice que Él sabía que había uno entre ellos que no creían. Dice, porque el Señor sabía desde el principio, dice, quiénes eran los que creían, dice, y quién le había de entregar. Mira, a lo mejor nosotros no lo vemos y no lo entendemos, pero en las congregaciones hay algo que quizás nosotros no vemos, pero que el Señor sí ve. Dice que Él sabía
¿Quiénes eran los que creían? Y fíjese, también dice que sabía, no dice que pensaba. Dice, porque Jesús sabía desde el principio, ¿verdad? O sea, dice desde el principio, no dice que sabía a mediado de su ministerio o supo al final de su ministerio, no. Él desde el principio, o sea, cuando él eligió a los 12, él sabía que Pedro le iba a entregar, él sabía que Juan iba a ser el discípulo amado, él sabía todo eso, o sea, desde el principio. Porque algunos que defienden la teoría de que Judas no fue predestinado, dicen que fue después cuando el diablo entró en la vida de Judas. Quizás fue después cuando entró, pero él ya estaba predestinado para poder ser alguien que le iba a traicionar. Él sabía, o sea, dice que sabía quién le había de entregar. Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, dice, si no le fuere dado del Padre. O sea, nadie puede ir al Señor si no fuese dado de Dios. O sea, yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nos permite acercarnos a Dios para poder cumplir ese propósito. En el versículo 66, la marca del anticristo, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, fíjese, y ya no andaban con él. No es coincidencia, ¿verdad? Que sea 666. Habla de la apostasía ahí. Versículo 67 dice, dijo entonces el Señor a los 12, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, dice el Hijo del Dios viviente. Ahora, podemos ver aquí cómo algunos empiezan a irse del Señor, o sea, lo empiezan a abandonar. Yo creo que no es extraño, ¿verdad? O sea, oímos constantemente de hombres de Dios, de las mejores iglesias que dicen, bueno, se me fueron familias, se fue gente. Yo creo que esto es algo común, ¿verdad? El que mucha gente se vaya. Lo que hay que marcar es que el Señor como que no le interesaba ese tipo de gente que no creía en él, ¿verdad? O sea, él sabía, lamentablemente nosotros no tenemos esa sabiduría de poder decir, bueno, pues se me va pues gracias a Dios, ¿verdad? O si se me quiere ir alguien que es muy importante y el diablo lo engañó, pues poder decir que no se vaya. O sea, no sabemos, pero el Señor sí. Y dice que esos que no creían en él se iban, pero de alguna manera no le interesó. Alguien decía que no le interesó porque nunca fueron de él. Nunca estuvieron de acuerdo, nunca se convirtieron. Alguna vez yo oía que muchos cristianos solamente duraban 10 años en las congregaciones. Pues yo quizás no sea una regla, ¿verdad? Porque nosotros llevamos ya más de 24 años, 20 años, ¿verdad? Más de 20 años, ya un poquito más de 20 años, sirviendo al Señor en el mismo ministerio, bajo la misma cobertura de nuestro pastor. Pero se cree, ¿verdad? Que gente dura 10 años y se va. Esperemos que no sea la regla, ¿verdad? Para que la gente permanezca siempre constante ahí en su congregación. Pero él le habla al apóstol Pedro, o el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? O sea, yo creo que al Señor no tenía miedo, pero de alguna manera le pregunta a ellos que si querían irse, y Pedro le dice, ¿a quién iremos? Señor, dice, solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras las vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 16, cuando el Señor les está preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí podemos ver que algo que puede librarnos, ¿verdad? De poder entrar en esa categoría de los que abandonan, ¿verdad? De los que dejan el llamado y el ministerio, es cuando viene una revelación directamente de Dios el Padre. Cuando nosotros se nos revela quién es el Hijo de Dios, entonces yo creo que podemos estar firmes, ¿verdad? Ahí en las cosas del Dios de los cielos. Ahora, versículo 70 dice, el Señor le respondió, dice, no os he escogido yo a vosotros 12, dice, y uno de vosotros es diablo. En la
En la Nueva Traducción Viviente dice que el que dice uno de vosotros, él le dice que es demonio, ¿verdad? O sea, hablando de que entre los 12, ¿no? O sea, alguna vez alguien decía que la iglesia está infiltrada, ¿verdad? O sea, realmente no sabemos, no tenemos la capacidad, ¿verdad? De poder discernir, de poder saber quién de alguna manera puede algún día convertirse en un traidor, ¿verdad? En alguien que va a dar la espalda. Ahora, bueno, vemos que la pregunta es que si el Señor se equivocó, ¿verdad? O sea, porque entre la gente que escogió había uno que era un traidor. Era un traidor, o sea, de alguna manera, si yo supiera que alguien me va a traicionar, yo no lo escogería. Si yo supiera que alguien me va a dar la espalda, yo no lo escogería. Ahora la pregunta es, ¿el Señor escogió a alguien que sabía? Yo creo que sí, porque había un propósito. O sea, mire, aunque pudiésemos pensar que no, realmente había una profecía de que el Señor iba a ser traicionado. Alguien alguna vez oía que decían que quizás el ser traicionado es algo de ley en un ministerio. Y decimos, wow, no, pues qué duro, qué duro. En realidad, pues es difícil oír que algún pastor pueda decir, es que no, yo nunca he sido traicionado y nunca voy a ser traicionado. Sería muy bueno eso, pero dicen que es una ley. Y yo de muchos hombres de Dios que he oído, hemos oído que han sido traicionados. Entonces, sí se equivocó el Señor o en verdad él sabía que Judas iba a ser el que le iba a traicionar. Mire, muchos han tenido así, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo un día dice, le escribe a Timoteo y le dice que lo vaya a ver, dice, porque Demas me ha desamparado, dice, amando este mundo. A David lo traicionó su hijo Absalón, lo traicionó un consejero que se llamaba Aitofel. Al Señor, no, fíjense, el Señor lo traiciona Judas, Pedro lo niega, todos los apóstoles lo dejan. O sea, y como que eso quizás traiga un poquito de alivio, ¿no? A nuestro corazón, de saber que quizás todos vamos a pasar por eso. Porque algunas veces puede haber como un sentir de que cuando la gente se va de una iglesia podemos decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, verdad? ¿En qué estamos fallando? Pero cuando vemos que al Señor, ¿verdad? O sea, al Hijo de Dios, gente lo dejaba, gente le daba la espalda, bueno, como que calma un poquito nuestra conciencia y decimos, bueno, pues si al Señor se le iban, ¿quiénes somos nosotros para que no se nos vaya alguien, verdad? Pero yo creo que de alguna manera hay gente que está en la iglesia con un propósito. Cuando veía esta situación de Judas, yo meditaba un poquito porque nosotros aquí, desde que comenzamos aquí en la iglesia, hemos tenido algunas familias y algunos hermanos que han trabajado de tiempo completo y los que de alguna manera comenzaron, ¿verdad? De tiempo completo ya no están. Y como que eso martirizaba, ¿verdad? Mi alma y la de mi esposa. Y nos preguntábamos, ¿nos equivocamos, verdad, al escoger? O sea, porque ya no están, nos equivocamos en escoger a los hermanos que han estado de tiempo completo y ahorita ya no están. Y entendemos que no, ¿verdad? Porque sabemos que cada uno tiene un propósito. Yo veía este punto, mire, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, cuando Pablo está hablando acerca de la elección o de la predestinación, en Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, dice, sea anunciado por toda la tierra. Este pasaje viene de Éxodo 9:16 y dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora, aquí podemos ver que
que Dios había elegido a Faraón con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Dice, yo te he elegido, te he puesto para mostrar en ti mi poder, ¿verdad? O sea, Faraón había sido escogido, había sido puesto por Dios para ser ese gobernante donde a su nación el Señor iba a enviar 10 plagas, iba a devastar, ¿verdad? De alguna manera la nación de Egipto. Entonces, yo creo que Dios tiene esa soberanía, ¿verdad? O sea, Él puede elegirnos, o sea, Él puede elegir a cualquiera de nosotros para que sea un hombre exitoso, para que sea un hombre que sea, no sé, ¿verdad? Que vaya a una iglesia, después le dé la espalda, después termine ahí, ¿verdad? Todo arruinado. O sea, yo creo que Dios, de alguna manera, Él puede elegir, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no es de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando habla acerca de Jacob y de Saúl, dice que a Jacob amó y aborreció a Saúl. No se refiere precisamente a las personas, se refiere a la nación, ¿verdad? A los edomitas y a los israelitas, de alguna manera se refiere. No se refiere tanto a uno de ellos porque ambos eran malos. O sea, Jacob era malo, Esaú era malo. Y no podemos decir que Dios dijo, bueno, es que Jacob es más bueno y por eso lo elegí. No, o sea, ambos eran malos. Pero Él decidió poner a Jacob arriba de su hermano mayor. Había una profecía y Él dice, el mayor servirá al menor. Entonces, Dios lo eligió así, o sea, Él quiso elegirlo así. Ahora dice a Faraón, dice, yo te elegí, yo te escogí, ¿verdad? O sea, pues no sé, algunos nos escogió para ser guapos y algunos de ustedes los escogió para ser feos. O sea, no se enoje con Dios. Algunos los escogió para ser ricos, a otros para ser pobres. Porque a veces decimos, ay, hubiera querido nacer en la familia de fulano o de fulana, ¿verdad? No, o sea, Dios nos eligió y tenemos que estar conscientes y contentos de que Él nos eligió y nos puso en ese lugar, ¿verdad? Ahora, yo creo que había un propósito cuando el Señor Jesús estaba orando y recibió, ¿verdad? Los nombres. Y el Padre le decía, escoge a Pedro, escoge a Juan, escoge a Bartolomé, a Tomás, a Mateo. O sea, cuando le iba diciendo los nombres, él decía, bueno, está bien, ¿verdad? Y de repente le dice, escoge a Judas porque ese es el que te va a traicionar. O sea, él recibió, o sea, el Señor sabía, dice que desde un principio Él sabía quiénes creían en Él y quiénes le iban a entregar. Cuando él en el Evangelio de Juan vimos en el versículo 70 y 71, dice, ¿no los escogí yo a los 12? O sea, yo los escogí. Dice, y uno de ustedes es un demonio. Y dice, se refería a Judas Iscariote porque era el que le iba a entregar. Era el que le iba a traicionar. O sea, ya había un propósito. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Mire, vale la pena ir, orar y poner nuestros planes en las manos de Dios. O sea, y Él nos va a decir qué hacer, Él nos va a decir qué decisiones tomar, ¿no? Aunque pudiesen parecer decisiones difíciles o quizás incoherentes o que no entendemos, mire, si nosotros vamos oramos, la recompensa es que vamos a tomar buenas decisiones. Porque mire, si el Señor se hubiera equivocado, entonces no podríamos confiar nosotros en la oración. Pero no se equivocó. O sea, de alguna manera Él escogió a alguien que estaba predestinado para traicionarle, para darle la espalda. Ahora mire, ¿por qué yo puedo decir esto? ¿O por qué creo esto? Aunque yo sé que hay quien no lo cree, hay quien puede defender otra posición. Y está bien, ¿verdad? Pero yo puedo decir esto porque mire, cuando Judas traicionó al Señor, ¿cuál era el propósito del diablo al infiltrar a alguien en medio de las filas de más cercanos, ¿verdad? Eran de los más cercanos al Señor. ¿Cuál era el propósito del enemigo al poder tener a un infiltrado en el campamento o entre la gente del Señor? El poder desviarlo, el poder matarlo, el poder sacarlo de la voluntad. Y cuando Judas entrega al Señor,
El propósito del diablo era sacarlo de la voluntad de Dios, desenfocarlo. O sea, cuando suceden ese tipo de cosas, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía que muchas veces cuando vienen estas situaciones, ¿verdad? Cuando hay caídas, cuando hay traiciones, cuando en un ejército, por decirlo así, pues suceden cosas y pierden gente, ¿verdad? Quizás muere gente en medio de la batalla, muere quizás algún alto mando. O sea, ¿cuál es el resultado? Que trae mucha confusión, o sea, ya no saben qué hacer. Por eso el Señor decía, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿no? Entonces, cuando hay una situación así, de que hay una traición, de que hay alguna situación de maldad, ¿verdad? Que sucede en las iglesias, en las congregaciones, el propósito del enemigo es traer esa confusión, ¿verdad? O sea, sacarnos de los planes que tenemos y poder, pues de alguna manera impedir, ¿verdad? Que se cumplan los propósitos. O sea, ese era el propósito del enemigo, el que al poner a Judas para traicionar al Señor, era que se perdiera el propósito del Señor en la tierra. Pero ¿sabe qué sucedió? Al contrario, aceleró el propósito de Dios en la tierra. Porque no sabemos cuánto más podía haber estado el Señor ministrando, pero cuando Judas traiciona al Señor, entonces lo llevan a la cruz. El diablo pensaba que matando al Señor en la cruz iba a vencer, pero no sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. Entonces, yo creo que así como Dios un día levantó a Faraón para poder mostrar su poder, también puso a Judas con ese propósito, que traicionara al Señor, pensando el enemigo que iba a desenfocarlo, pero al contrario lo enfocó más. Y así, o sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Cuando venga alguna situación complicada, alguna situación difícil, miren, nosotros tenemos que, no tenemos que desenfocarnos. El enemigo quiere desenfocarnos, que dejemos de trabajar, que dejemos la labor, el propósito que Dios tiene para nosotros, y que no quizás nos tiremos ahí a llorar, ¿verdad? A afligirnos, ¿por qué nos pasan esas cosas? No, cuando vienen esas situaciones, cuando Dios permite que en medio de las decisiones que tomamos, de repente, ¿verdad? Puede suceder alguna situación complicada. Tenemos que entender que quizás esa situación, ese problema, esa dificultad, mire, está acelerando los propósitos de Dios. No lo sabemos, pero lo más seguro es que si un día sucediese alguna situación, lo más seguro es que Dios está acelerando los planes. Está acelerando sus propósitos para cada uno de nosotros. Ahora mire, yo creo que nosotros tenemos que entender esta situación, ¿verdad? Y saber que aunque de repente pudiese parecer que lo que nos dijo Dios no está resultando de la manera correcta, entender que tiene un plan el Dios de los cielos. Vale la pena poner nuestros planes, ¿verdad? Cualquier plan, cualquier propósito que tengamos en oración delante del Dios de los cielos. Fíjese, en Marcos 14:21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dice, bueno le fuera a este hombre, dice, no haber nacido. Ahora, ya estaba escrito. Y yo creo que nosotros no podemos evitar el poder ser traicionados, pero yo creo que sí podemos evitar ser traidores. O sea, nadie, en el propósito que Dios tenía para el Señor Jesús estaba meter un traidor para acelerar los planes. Entonces, para que se aceleren los planes no tenemos que desenfocarnos. O sea, cuando suceda algo así de una traición, cuando suceda algo en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, de muchas maneras podemos traicionar, no solamente en la manera en la que Judas traicionó al Señor. O sea, hay muchas maneras en las que podemos ser traicionados. Ahora, ¿cuál es el punto, el propósito? Que no nos desenfoquemos, amado. No nos desenfoquemos del propósito que Dios tiene para nosotros. O sea, entender que aunque el enemigo va a pensar que nos está dañando y nos está estropeando los planes, entender que Dios los está acelerando siempre y cuando usted y yo no nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos, de servir al Dios de los cielos como debe de ser.
Ahora mire, no, entonces un punto es que no podemos evitar ser traicionados, pero sí podemos evitar ser traidores, ¿verdad? Ahora fíjese, quiero que vea qué motivó a Judas. ¿Qué motivó a Judas a poder traicionar al Señor? Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Mateo 26, versículo 6 dice: estando el Señor en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto pudo haberse vendido en gran precio, dice, y haberse dado a los pobres. Versículo 10. Entendiendo el Señor les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? O sea, se ve que se molesta y les grita, ¿verdad? Y dice: pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros. Dice: pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, vemos aquí como una mujer llega y empieza a ungir al Señor. Y dice que llegan los discípulos y entre ellos hay uno que dice: ¿por qué se hizo este desperdicio? Era para el rey. Dicen que Judas ni siquiera creía que él era el rey, porque ese sacrificio era para el rey, ¿verdad? O sea, para el rey de reyes. Alguien que no tiene revelación de quién es el Hijo de Dios no va a entender los sacrificios extravagantes que se le pueden dar al Hijo de Dios. Pero mire, entonces el Señor lo regaña y le dice: o sea, déjala, ¿por qué la molestas? O sea, está haciendo algo bueno, me está preparando, ¿verdad? Para la sepultura. Ahora, y dice: donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de lo que ella hizo para memoria de ella. En el versículo 14, fíjese lo que dice. Dice: entonces, o sea, ese entonces es el resultado del regaño. O sea, el punto que vimos antes es un regaño, ¿verdad? Uno llega y dice que un discípulo, aquí vemos que es Judas, se molesta y dice que por qué se hace desperdicio, que se hubiese dado a los pobres. O sea, sabemos que no era cierto, ¿no? O sea, los pobres nunca hubieran visto, si en verdad hubieran vendido ese perfume y destinarlo para los pobres no hubieran visto nada, porque este tipo era un ladrón. Y dice entonces, o sea, ese entonces es el resultado, ¿verdad? El resultado del regaño, de la situación. O sea, les pone su regaño y dice entonces, ¿verdad? Entonces, dice: uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces, dice, buscaba la oportunidad. ¿Sabe para qué? Para traicionarle. Ahora mire, yo veo cómo puede haber quizás diferentes tipos de traición, ¿verdad? David le decía a Saúl cuando lo estaba persiguiendo, dice: el impío, dice, siempre procederá con impiedad. O sea, dice: líbreme de Dios, yo no voy a poner mi mano sobre ti, ¿verdad? Le decía David a Saúl cuando lo estaba persiguiendo. Ahora, mire, yo puedo ver aquí que hay quien ya nació para ser traidor y hay quien puede ser motivado de alguna manera a traicionar. Por ejemplo, Absalón, este muchacho se levantó contra su papá, todo porque David no pudo o no supo corregir una situación de la violación de su hermana Tamar, la hermana de Absalón. Y eso empezó a dañar el corazón de Absalón, hasta que al final entró rebelión y bueno, y se le volteó a él. Pero mire, yo puedo decir: ¿qué mal le hizo el Señor Jesús a Judas? ¿Qué mal le hizo? O sea, por eso dicen que una traición duele más cuando viene de alguien muy cercano. Y para que sea una traición tiene que ser de gente cercana, o sea, para que en verdad sea una traición. Por lo regular, las traiciones vienen de la gente más cercana y eso trae un gran dolor de alguna manera a la vida de la gente. Ahora, yo puedo ver aquí cómo Judas era, o sea, aunque le habían hecho bien, él traicionó. O sea, ese sí es un traidor. Cuando nadie le ha hecho nada malo a alguien y esa persona
le traiciona, esa persona, o sea, es traidor con T mayúscula. Hay quien de repente por algún error, por alguna situación se resiente su corazón, ¿verdad? O sea, pero aquí hay gente que a veces la regañan, hay gente a veces que la quitan de un cargo y se resiente su corazón. Y esa gente puede ser movida a traicionar, quizás no con alevosía y ventaja, pero aquí vemos como Judas, con toda la intención, él busca traicionar al Señor, a pesar de que el Señor siempre le había hecho bien. O sea, si usted le hace bien a alguien y ese alguien le traiciona, esas son las traiciones más dolorosas. Esas son las traiciones que más quebrantan y que más de alguna manera pueden ocasionar dolor en el corazón. Ahora, no es el punto quizás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí yo puedo ver por qué lo traiciona, porque lo regaña. O sea, le da un regaño. O sea, ¿quién te traiciona por un regaño? Hay gente que es regañada y sí se puede resentir su corazón, ¿verdad? Pero de ahí a llegar a una traición por un regaño. Ahora, aquí vemos que cuando Judas es regañado, fíjese qué le pasa. Dicen que la inmadurez, cuando el diablo encuentra en una iglesia a alguien inmaduro, o sea, el diablo hace y deshace con la gente inmadura. O sea, el diablo arrastra a esa gente de alguna manera a poder llevarlos a rebeliones, a traiciones, a murmuraciones, a divisiones. O sea, al diablo le encanta a la gente inmadura que no crece, que es niña y que por un pequeño regaño se puede resentir. Y lamentablemente esto es lo que le pasó a Judas, ¿verdad? O sea, un creyente que es inmaduro, un creyente que no crece, un creyente que no avanza, es como un material perfecto para el enemigo. Es de ahí la importancia de que usted y yo maduremos y de que usted y yo crezcamos, ¿verdad? O sea, ¿qué nos hace madurar? ¿Qué nos hace madurar, verdad? Porque no podemos evitar ser traicionados, pero mire, sí podemos evitar ser traidores. Y un punto para no ser traidores es madurar. O sea, que no vayamos a traicionar por un regaño, que no vayamos a traicionar porque le quitaron el cargo, porque lo relevaron. O sea, alguien maduro no va a reaccionar traicionando de esa manera. Pero el diablo sabe que los inmaduros pueden ser llevados a la división, a la traición, porque no tienen fortaleza, ¿verdad? O sea, no tienen fuerza para poder resistir, para poder enfrentar de alguna manera las circunstancias, las situaciones complicadas. Fíjese, primera de Pedro 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y alguna vez veíamos cuál es la leche espiritual no adulterada. ¿De dónde la podríamos obtener? Es la que está en el pecho de la mamá. Usted puede comprar, ¿verdad?, 1 litro de leche en el mercado, en la Conasupo, y esa leche puede estar adulterada. ¿Cuál es la única leche que no puede ser adulterada? La que viene del pecho. La que viene de la persona, ¿verdad? En este caso, de la madre, en este caso, del Dios de los cielos, de nuestro Padre, ¿verdad? Y eso nos lleva a crecer, nos lleva a madurar. O sea, ningún niño se quiere quedar niño. Ningún niño, o sea, los niños anhelan crecer, los niños desean crecer, los niños dicen que uno de los anhelos de los niños es ser como su papá o ser como su hermano mayor. En este caso, nosotros cuando tomamos la leche espiritual adulterada, queremos parecernos a nuestro papá o a nuestro hermano mayor. A nuestro Padre, el Dios de los cielos, o a nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios. O sea, que vamos creciendo, tomamos esa leche, vamos creciendo y de alguna manera vamos madurando, ¿verdad? Vamos avanzando. Los niños naturalmente crecen, ¿verdad? O sea, es natural, es normal que los niños vayan creciendo, pero espiritualmente no. O sea, si alguien no se alimenta de la palabra, si nosotros no maduramos y no crecemos por la palabra, vamos a ser, aunque seamos viejos, vamos a ser unos inmaduros, que nos vamos a poder enojar por cualquier cosa, que vamos a traicionar y vamos a darle la espalda y vamos a darle oportunidad al diablo asqueroso para que nos use, para poder traicionar cuando no maduramos.
O sea, naturalmente vamos a crecer, todos los niños por naturaleza van a crecer, pero espiritualmente, iglesia, necesitamos más, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos crecer en la palabra de Dios. Mire, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, cuando Elías habla acerca de la sequía, dice que el Señor le dice, ve y escóndete, dice, en el arroyo de Querit. Dice, yo he dado orden a los cuervos que te lleven carne y pan en la mañana y pan y carne en la tarde, perdón. Y dice que lo escondió por 3 años el Señor. ¿Sabe por qué lo escondió ahí? Para madurarlo. Por eso la palabra de Dios dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve, ahora tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, escondernos, el Señor nos esconde para trabajar en nuestro carácter, para hacernos crecer, para hacernos madurar en su presencia, con su palabra, como una madre, ¿verdad? Que toma a su bebé y le alimenta de la leche materna del pecho. Así muchas veces vamos con el Dios de los cielos a su regazo, ¿verdad? A recibir de Él la palabra para poder madurar y para tomar buenas decisiones. Y no quedarnos, o sea, como gente inmadura que mire, que puede de alguna manera ser usada por el diablo. Oía de George Mueller, este hombre que tenía los orfanatos en Bristol. Fíjese, dice que este hombre leyó 100 veces la Biblia. Leyó 100 veces la Biblia. Mire, cuando algo que va de la mano es leer la Biblia y orar. Cuando usted lee la Biblia, muchas veces le motiva a orar. A veces yo estoy leyendo la Biblia y vemos las maravillas que hace el Señor, la grandeza, ¿verdad? Su majestad. Y cierras la Biblia y no te queda otra más que ir a tu cuarto, arrodillarte y decirle, Señor, cuán grande eres. Qué glorioso eres, Señor, qué asombroso tus maravillas, ¿verdad? O sea, tú puedes estar leyendo la Biblia y cuando te habla el Espíritu Santo te quebranta, te hace llorar y no te queda otra más que ir a tu cuarto y adorarle y decirle, Señor, qué increíble eres. O sea, va de la mano el orar de alguna manera y poder orar. Leer la Biblia y orar. O sea, el poder crecer, ¿verdad? En madurez espiritual es poderoso. ¿Me ayudas, hijo? Voy a terminar. Fíjese, quiero que vea Colosenses 3. Carta a los Colosenses. En el capítulo 3 dice la palabra 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Tenemos que ser depósitos, ¿verdad? De memorizar. Tenemos que memorizar, tenemos que amar la palabra de Dios. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia. O sea, que haya una riqueza de su palabra en nuestras vidas. Yo puedo ver cómo a veces no entendemos que nuestros hijos van a crecer y van a madurar por la palabra de Dios. Yo veo como antes comprábamos el TCD, mi esposa compraba la caja del TCD y era una caja muy grande, apenas si la aguantábamos. Ahora la caja que nos llega es una caja tan pequeñita y yo digo, wow, quizás los padres no entienden lo que están haciendo al quitarle el TCD a sus hijos, porque dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Mire, nosotros como padres podemos decidir, ¿queremos jóvenes maduros o queremos jóvenes todos inmaduros? Usted puede ver jóvenes que se meten en la palabra, que crecen en la palabra y tienen una madurez, una firmeza en sus corazones. Pero usted puede ver padres de familia con una terrible inmadurez en sus vidas, porque no aman la palabra, porque no leen la palabra. Hay un versículo en Jeremías que dice,
que no aman la palabra, que aborrecen la palabra. Dice que la palabra les es como una afrenta. Y les quitamos la palabra a nuestros hijos. Yo sé que podemos decir, es que pastor, no hay dinero. Pero yo creo que vale la pena por lo que va a producir en nuestros hijos la palabra de Dios. Y lógico, no solamente es el TCD, es la Biblia, ¿verdad? Pero Biblia todos compramos. Y una vez y ya, ¿verdad? Pero el TCD es una vez al mes. Y es algo que alimenta, que les va a hacer un hábito a nuestros hijos de la lectura de la palabra. Yo no quiero que nuestros hijos sean Judas, que se ofendan más adelante por un regaño. Que nos den la espalda porque les regañamos por algo bueno que quisimos corregir en sus vidas. No. Así como el apóstol Pedro, que era un hombre era tan aventado, pero que a veces fueron regaños tan fuertes que recibió, y él un día le dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Tenemos que amar la palabra para que por ella podamos crecer, iglesia. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, o sea, no tenemos que ser campo fértil para el enemigo. Tenemos que ir adelante. En esa parte también dice: enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La palabra es para regañar. Mire, hay gente que dice: es que un líder nunca llama a nadie para regañar. O sea, hay gente que sube esos mensajes en las redes sociales y dice: un buen líder nunca regaña, un buen líder nunca se enoja, un buen líder nunca grita y nunca humilla y nunca hace esto. Pero pues yo no sé qué tipo de líder hablan, porque pues en la Biblia vemos al mejor líder de todo el universo regañando, exhortando, dándole riatazos a la gente para corregirlos. O sea, yo no sé de dónde toman. Aquí sí que la palabra es para exhortar, para enseñar. Y esa gente que dice que un líder no debe de regañar, abaratan la gracia del Señor. Porque yo veo al Señor regañando, yo veo al Señor exhortando por el bien de la gente. No se crea, iglesia, no se crea que usted no debe ser regañado. Usted debe de ser regañado. Usted debe de ser confrontado, exhortado. Y si usted es maduro por la palabra, usted va a tomar ese regaño en bendición para usted. Cuando usted regaña a sus hijos, no los hace porque los odia, sino porque quiere bendecirlos. Oía esta frase que decía David Livingstone. Dice que él leyó la frase de Mateo 28:20, donde dice: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, David Livingstone, un misionero en África poderoso, dijo: palabra de un caballero, palabra de honor. Dice: Cristo nunca me va a dejar. Y dice que esta palabra lo fortaleció de una manera increíble. Cuando él estaba a punto de claudicar, cuando él estaba a punto de renunciar, dice que esta palabra se le reveló. Le dice: palabra de un caballero. O sea, Dios es un caballero, su palabra es fiel, Él es fiel a su bendita palabra. Y si nos llenamos de su bendita palabra, miren, no vamos a retroceder, ni aunque nos traicionen, ni aunque nos regañen, sea justamente, sea injustamente, nunca vamos a retroceder. Porque eso es lo que quiere el diablo: inmaduros. Inmaduros que puedan ser campo fértil para sembrar la semilla de la traición. ¿Qué nos lleva al crecimiento? Su palabra. Póngase de pie. Vamos a orar. Necesitamos que el Espíritu de Dios ponga hambre en nuestros corazones por su palabra. Espíritu de Dios, dice que iba a llegar un día en que tú ibas a enviar hambre sobre la tierra.
No hambre de comida ni sed de bebida, sino de tu palabra, Señor. Y dice que muchos recorrerían mar y tierra para buscar tu palabra, pero que no la hallarían, y nosotros la tenemos aquí, Señor. Amado, queremos fortalecernos en tu palabra. Queremos que nuestros hijos estén firmes en tu palabra, mi Dios. Señor, vamos a instruir a nuestros hijos para que ellos sean hombres y mujeres maduros, para que el enemigo no pueda tomarlos, ni zarandearlos, ni llevarlos a cometer actos ilícitos, mi Dios. Queremos que nuestros hijos sean firmes, que nuestros hijos crezcan, Señor, leyendo la Biblia, comiendo la Biblia, llenando, Señor, sus vidas con tu palabra gloriosa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra, mi Dios. Amado, que nuestros hijos crezcan amando la palabra, la Biblia. Señor, que nosotros los padres nos preocupemos por instruirlos en la palabra, por motivarlos, hasta instarlos, regañarlos, Señor, con tal de que ellos puedan llenarse de tu palabra. Señor, no queremos traidores, no queremos inmaduros entre nosotros, amado. Queremos ser gente fiel, gente leal, gente íntegra, Señor, en su manera de vivir, en su manera de accionar, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, que amemos tu palabra, Señor, que sea nuestro alimento, nuestro pan de día y de noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pon ese anhelo, Señor, esa responsabilidad en cada padre, mi Dios, en cada madre. La responsabilidad de instruir a sus hijos. La responsabilidad, Padre, de tomar buenas decisiones en la oración. Instruir a nuestros hijos en tu palabra, bendito Rey. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, que este anhelo se haga firme en los corazones, de tener tu palabra en nuestras vidas, mi Dios, de leerla, de atesorarla, para no pecar contra ti. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a amar y a buscar tu palabra en todo tiempo. Que cuando leamos la palabra, Señor, nos mueva a orar, a buscar, adorarte, exaltarte por las tremendas maravillas, por las tremendas cosas que tú haces y dejaste escritas en este precioso libro, Señor. Que amemos este libro, bendito Dios, que lo amemos y que lo llevemos a la práctica. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a participar de la cena. Dice aquí en la primera carta a los Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjese, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado, Él había enseñado a los apóstoles sobre este acto tan glorioso. Instituyó lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Y fue en el día que fue traicionado. Alguna vez veíamos que Él pidió que fuese recordado el último día en el que Él estuvo con sus apóstoles, sus discípulos. Una comunión increíble. Lo que nos pidió recordar fue esto: la última cena que tuvo con sus apóstoles, y no sus milagros ni sus maravillas. Qué glorioso es poder estar unidos, que el enemigo no pueda meter traición y división en nuestros corazones,
Cuando participamos de este pan nos unimos a Él y nos unimos los unos a los otros porque es un pacto. Así que vamos a orar por este pan y declarar que hay unidad en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo. Fue partido, Señor, para que ya no hubiese entre nosotros más división. Tú llevaste nuestros dolores, dice en tu palabra, sufriste, amado, nuestras enfermedades. Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga fuimos nosotros curados, mi Señor. Que este partimiento del pan sea la última división en tu cuerpo, mi Señor. Que ya no haya más divisiones en tu cuerpo, mi Dios. Tú pagaste ese precio, dejaste que tu cuerpo fuese quebrantado, mi Señor, y fuiste herido, molido, para que tu cuerpo, la iglesia, pudiese permanecer unida, sin traiciones, sin divisiones, mi Dios. Nos unimos a ti y nos unimos los unos a los otros, amado. Declaro salud y fortaleza en las familias, en la iglesia, en los varones, las mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, en cualquiera que tenga una enfermedad, Señor. Declaro que la salud y la sanidad viene a sus vidas. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu grande amor y tu misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto, como hemos visto, habla de unidad. No es un contrato, es un pacto. Es indisoluble. Y dice: es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por tu sangre preciosa también, que fue derramada para limpiarnos, para perdonarnos, para adoptarnos, Señor, para cubrir nuestras vidas. Entramos en pacto contigo, Señor. No queremos ser gente sin pacto, mi Dios. Tú le diste la circuncisión a la nación de Israel, y ahora a nosotros nos das el sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre preciosa para sellar el nuevo pacto. Señor, que esta sangre preciosa pueda cubrir tu iglesia, cada familia, sus hogares, sus bienes. Que nos cubras a nosotros, Señor. Cubre este lugar. Cúbrenos, glorioso Dios. Sé como un escudo alrededor de nosotros, Señor. Que tu sangre preciosa sea esa señal para que el enemigo vea que no puede entrar en nuestras vidas ni en nuestros hogares, porque no tiene parte ni suerte con nosotros. Te pertenecemos a ti y te servimos solamente a ti, Señor. Señor amado, gracias por este nuevo pacto. Te agradecemos, mi Dios, que tú lo sellaste con tu sangre bendita y preciosa. Hoy participamos de esta copa en señal de tu sangre, reconociendo, Señor, y dándote gracias, amado, por ese inmenso y glorioso sacrificio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Participemos de la copa. Amén. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios, familia. Sigamos adelante, creciendo, madurando. No permitamos que el enemigo siembre semillas de traición en nuestros corazones. Crezcamos por la palabra, maduremos. Y que no seamos, como dice en la carta a los Efesios, niños fluctuantes, llevados por doquier, dice, de cualquier viento de doctrina. Así que maduremos
por su palabra. Pues gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Les amamos, les bendecimos. Dios les bendiga a todos. Amén.